Now let me follow with the opening ceremony, inviting Mr. Rubén Martínez, Second Vice President, Generalitat Valenciana. Benvolgut alcalde Joan Ribó, president de les Corts Valencianes Enric Morera, director del Gabinete de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Albert Medrán, director de la Oficina de Normalització de les Telecomunicaciones de la UIT, Jesús Lee. Benvolgudes participants. Bienvenidos y bienvenidas a Valencia. Valencia, una ciudad implicada desde el principio en los ODS, porque todo el mundo conoce que las tecnologías de la información y su desarrollo en las ciudades son dos ámbitos imprescindibles para conseguir los objetivos marcados en la Agenda 2030 de los Acuerdos de Desarrollo Sostenible. Es por eso que todo lo que se hable durante esta semana, en este ciclo de conferencias, es de vital importancia para construir de una forma consensuada un modelo de ciudad verde y respetuosa con la naturaleza. Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas habitualmente como TIC, son hoy en día una de las principales oportunidades para frenar el calentamiento global. La industria de las TIC está creciendo de forma continua y a un ritmo más acelerado que el resto de la economía. Todo esto en un contexto de situación de emergencia climática y, por lo tanto, no tenemos tiempo a perder ni podemos dejar pasar las nuevas oportunidades en innovación verde que se nos presentan. El Gobierno valenciano, desde un primer momento, ha considerado de gran importancia la transición ecológica. La ha entendido como un proceso en marcha que tenemos que ser capaces de gestionar con la máxima celeridad y también con la máxima justicia y participación social. Es por eso que el primer punto del Acuerdo del Botánico de Alicante, el acuerdo al cual se llegó en el marco del Gobierno valenciano, se centra justamente en la transición ecológica y la lucha contra la emergencia climática. Y hace unas semanas también el Gobierno valenciano declaró la emergencia climática en el País Valenciano. También fruto de este acuerdo y de este nuevo Gobierno es la creación de dos nuevas consellerías, dos nuevos ministerios en el sentido autonómico, que mucho tienen que ver con este ciclo de conferencias. Por un lado, la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, al frente de la cual se encuentra la consellera Carolina Pascual, que hoy nos acompaña, y la consellera con quien tengo el gusto de compartir responsabilidades en el Consell. Es toda una experta en la materia como profesora universitaria en el área de teoría de la señal y de comunicaciones. Y además, desde hace 3 meses, es la responsable de las políticas de innovación. Y por otro lado, el nuevo Gobierno del Botànic d'Alacant también ha creado una vicepresidencia segunda con un marcado carácter verde y que será la encargada de coordinar las políticas del Consell en materia de transición ecológica. De hecho, este próximo jueves se va a constituir la comisión delegada para empezar a trabajar en la consecución de los objetivos establecidos en el Acuerdo del Botánico. El mundo de la comunicación es uno de los ámbitos donde mayores cambios se han producido en los últimos años. La globalización se ha construido sobre la revolución de las comunicaciones y lo ha hecho a una velocidad por encima de las capacidades humanas de control. Ahora nos toca adaptar esa acelerada globalización al interés general y las ciudades son un marco privilegiado para hacerlo. Las ciudades son una realidad territorial que toca revisar, que necesita ser repensada. Desde la revolución industrial durante décadas, las ciudades han sido la referencia más evidente de un modelo social y económico según el cual crecer era un valor absoluto. Esto ya no vale. Nos dirigimos obligatoriamente a un mundo que no se puede seguir midiendo por la cantidad, sino que tiene que pasar a hacerlo por la calidad. Y esta premisa vale también para las ciudades y los pueblos. Tengamos en cuenta también que ciudades más inteligentes implican siempre ciudades más democráticas, donde mejor se garantizan los derechos de las personas y donde los derechos de las mujeres en particular están plenamente considerados. Las ciudades inteligentes tienen que ser aptas para una mayor participación democrática y aumentar de esa forma la legitimidad de sus gobiernos. Por eso es tan importante hacer actos como el de hoy, como el de estos días, y debatir sobre la inteligencia, la democracia y la sostenibilidad.
Os animo a ser valientes en vuestras propuestas. No nos queda demasiado tiempo. Os deseo unas jornadas muy productivas porque el futuro está también en vuestras manos. Muchas gracias.